Noticias RTQ. El reportaje. El 31 de octubre de 2018, las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y HR Ratings pusieron en negativa la perspectiva de México después de la consulta nacional del entonces gobierno entrante sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México que cancela el proyecto en Texcoco. Fitch Ratings ratificó la calificación de BBB+ sobre México, pero revisó la perspectiva de estable a negativa. En ese momento, Fitch esperaba que la siguiente administración continuara abarcando los aspectos centrales del marco de políticas macro, la disciplina presupuestaria y la autonomía del Banco de México, pero los riesgos a la baja relacionados con la postura fiscal de la administración entrante persisten, refiere Fitch. A finales de enero pasado, ya con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en funciones, la agencia Fitch Ratings bajó las calificaciones crediticias de petróleos mexicanos en moneda local y extranjera a largo plazo, debido a factores como su estrecho vínculo con el gobierno, reducción de inversiones, así como su baja producción. La agencia estimó que Pemex debe recibir un monto anual de entre 9,000 y 14,000 millones de dólares para detener la caída anual de producción si es eficientemente invertido. La agencia calificadora rebajó 2 escalones las notas de deuda de Pemex y las colocó en perspectiva negativa, dejándolas al borde de perder el grado de inversión. Al día siguiente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de muy hipócrita la reducción de la agencia calificadora Fitch Ratings sobre la deuda de Pemex. Según López Obrador, a las agencias como Fitch no les gusta el cambio que representa su gobierno y aseguró que Pemex está mejor que en los últimos 30 años porque su principal problema era la corrupción y ahora se está limpiando. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex, y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera, y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Para el 1 de marzo, la calificadora Standard & Poor's bajó la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa, citando menores previsiones de crecimiento económico. La calificación soberana del país la mantuvo en BBB+, aunque indicó que hay 1/3 de probabilidades de una rebaja en un plazo de hasta 18 meses. La firma explicó que el cambio en las políticas del gobierno para reducir participación de la iniciativa privada en el sector energético y otros proyectos han llevado a una caída en la inversión y la confianza. Ante esta situación, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, dijo que no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. Esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal. No bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas, eso es todo. No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua. El pasado 6 de marzo, la bancada de Morena en el Senado dijo que presentaría una iniciativa para regular a las agencias calificadoras, tras las previsiones negativas que éstas han emitido sobre la condición crediticia en México, así como de petróleos mexicanos. El vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara Cruz, dijo que buscarán una modificación al artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoque autorizaciones cuando las calificadoras cometan infracciones graves o reiteradas a lo establecido en la ley y presenten evaluaciones o calificaciones que no se apeguen a los principios de independencia, objetividad, rigurosidad, autenticidad, integridad y transparencia, o atenten de manera deliberada contra la estabilidad financiera de los mercados o empresa del sector determinado. Al día siguiente, el presidente López Obrador dijo respetar a las agencias de calificación, pero nuevamente rebatió la baja en la perspectiva de México al sostener que su gobierno va bien, que la economía va a crecer y que México dará a las calificadoras un ejemplo de cómo el combate a la corrupción, uno de los ejes de su gobierno, propicia el desarrollo.
no vamos nosotros a limitar su función, siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de las calificadoras. Creo que sería recomendable, respetuosamente, fraternamente, de que en sus evaluaciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos del mundo, porque esa es una variable que lo distorsiona todo. ¿Pero qué son y cómo funcionan las calificadoras de riesgo? Formalmente conocidas en México como instituciones calificadoras de valores, estas firmas operan y dan servicios sobre análisis, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia de una entidad, un gobierno o una empresa o una emisión financiera. Su función es informar al mercado sobre los riesgos reales que enfrentan los inversionistas. Al calificar, las agencias dan una idea de la capacidad estructural y del entorno del emisor para enfrentar sus compromisos de pago. Las calificaciones expresan la opinión que tiene una agencia sobre la habilidad y voluntad de pago de un emisor o emisión de enfrentar sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Las calificaciones no son recomendaciones de compra o venta. Su intención es dar a los inversionistas y participantes del mercado la información relacionada con el riesgo crediticio de los emisores. ¿Cómo califican? Algunas agencias tienen una metodología que se enfoca en la capacidad de pago, mientras otras incluyen criterios más amplios, cuya influencia es subjetiva. Aunque cada calificadora tiene su propia escala, los niveles otorgados se agrupan en AAA, AA, A, BB, B, CCC, CC, C y D, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La calificación AAA corresponde a un gobierno o emisor con una capacidad extremadamente fuerte de cumplir sus compromisos financieros y una virtual ausencia de riesgos. ¿Quién las regula y autoriza en México? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el marco de la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades Mercantiles y otras disposiciones en la materia. La agencia calificadora Fitch Ratings redujo el 20 de marzo su expectativa de crecimiento económico para México para este año a 1.6% desde 2.1% que pronosticó en diciembre. En su reporte de perspectivas, la agencia explicó que esto es derivado de la pronunciada desaceleración económica a finales de 2018 y los débiles datos económicos en 2019. La nueva previsión de la calificadora está en línea con lo esperado por el consenso de especialistas consultados por Citibanamex y en el rango esperado por Banco de México, que prevé que el PIB crezca entre 1.1 y 2.1% en 2019. Veremos entonces la reacción del gobierno mexicano ante estos reportes y sobre todo las acciones en materia económica para revertir estos pronósticos. Para Noticias RTQ, Ignacio Armienta.